Historia y análisis de Boko Haram y su recientemente fallecido líder Abu Bakr Shekau. Introducción. Un ensayo de Belén Álvarez Bertonasco, Gustavo Ignacio Díaz Durán, Nazarena Estrade, María Micaela Juárez, María Solana Ledesma. El propósito de este artículo es analizar a la organización terrorista Boko Haram y a su recientemente fallecido líder Shekau. Boko Haram es actualmente uno de los grupos con mayor actividad en el continente africano, concentrándose específicamente en la región del Sahel y sobre todo en Nigeria, país donde surgió y donde ha llevado a cabo sus actos más importantes. Desde su surgimiento ha tenido diferentes líderes y se ha relacionado con diferentes organizaciones, como veremos en el desarrollo de este artículo. Pero en primer término, queremos destacar cómo ha afectado el accionar de esta organización a la población. Según ACNUR, desde 2004 se estima que 27,000 personas han perdido la vida por los accionares del Boko Haram. 1.8 millones de desplazados y existen cerca de 276,000 refugiados tomados como solicitantes de asilo formalmente en países vecinos que han huido de Nigeria por la situación violenta, por miedo y o por haber perdido sus viviendas. Además, esta organización es reconocida por la captura de niños soldados y por la utilización de mujeres, tanto para unirse a sus filas como para usarlas como esclavas sexuales. Y entre los hechos que han llamado la atención de la prensa mundial y los organismos de derechos humanos se encuentran los recordados secuestros de niños en escuelas en 2014 y 2020, incendios a varias escuelas en 2012 y el asesinato de niños en un colegio en Yobe en 2014, entre otros. Historia de Boko Haram y su presencia en Nigeria. Para estudiar a Boko Haram es necesario realizar una división temporal en dos periodos que abarcan desde su fundación como grupo hasta nuestros días. El primero desde 2002 a 2009 y el segundo desde 2009 hasta la actualidad. Esto se debe a que entre ambas etapas notamos un cambio sustancial en el discurso de la organización, su modus operandi, la violencia y la brutalidad de sus operaciones, cambios íntimamente ligados a las modificaciones en los liderazgos de la agrupación. Boko Haram se fundó como grupo independiente en 2002 de la mano de Mohamed Yusuf en Borno, al norte de Nigeria. Su objetivo fundamental era el establecimiento de la Sharia y el rechazo a la educación, las leyes y todo símbolo de ordenamiento propio del mundo occidental. En esta primera etapa, el accionar del grupo se orientaba a deslegitimizar al gobierno federal y a educar a través de sus escuelas coránicas, sobre todo
a los jóvenes de las familias más pobres de la zona. Si bien eventualmente las acciones del grupo fueron más allá de las enseñanzas coránicas y se produjeron enfrentamientos entre la policía local y los miembros de Boko Haram, el eje de la actividad seguía siendo la prédica de Yusuf y los asaltos armados eran pocos y de pequeña escala. Con la muerte de Yusuf, el liderazgo fue asumido por Abubakar Shekau, uno de sus seguidores, que incrementó notablemente la violencia del grupo. A partir de 2011 comenzó a implementar ataques suicidas, tácticas ya propiamente terroristas, y en 2014 emprendió los internacionalmente conocidos secuestros masivos. Ejemplo, el secuestro de las chicas de Chibok. En el contexto de crisis interna del ejército nigeriano, el grupo logrará tener control absoluto sobre partes del territorio norte del país por un lapso de 9 meses entre julio de 2014 y agosto de 2015, lapso durante el cual, a su vez, decidirá jurar fidelidad a Daesh, cambiando su nombre a ISWAP. Sin embargo, a raíz de las innecesaria violencia que Shekau aplicaba contra la población civil musulmana, termina siendo desplazado como líder de la organización y se produce entonces una escisión que explica por qué actualmente hay dos grupos actuando en territorio nigeriano: ISWAP, fiel a Daesh, y Boko Haram, bajo mando de Shekau, que decidió regresar al nombre original. Entendiendo el porqué de esta escisión, es que podemos explicar las diferencias en el modus operandi de ambos grupos y en sus blancos principales. ISWAP apunta más bien sus ataques a blancos militares y se desenvuelve sobre todo en la zona del lago Chad, mientras que Boko Haram siembra un gran terror en la población civil y tiene su centro de operaciones en Bosque de Sambisa. Líder del grupo, análisis de su liderazgo y de su accionar. Abubakar Shekau fue líder del grupo islamista nigeriano Boko Haram desde 2009, sucediendo al fundador del grupo, Mohammad Yusuf, hasta su muerte en 2021. En julio de 2010 se hizo público su liderazgo y está acusado de provocar más de 6.000 muertes en asaltos y atentados. El periódico 2014. Shekau incrementó los recursos del grupo, llegando a ser el séptimo grupo terrorista más rico del mundo en 2013, Global Terror Watch. De este modo, la organización pudo hacerse con grandes armas de combate. Fue uno de los terroristas más buscados en África. Por medio del portavoz del Departamento de Servicios Estatales de Nigeria, se llegó a ofrecer hasta 25 millones de naira, 56 millones de euros, por información para la captura de Shekau.
Por otro lado, Estados Unidos ofrecía $7 millones por información para localizarlo. El grupo, bajo su mando, realizó varios ataques. Los más importantes fueron el bombardeo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nigeria en 2011 y el secuestro de más de 200 niñas en mayo de 2014. En diciembre de 2020 reivindicó el secuestro de más de 300 niños adolescentes en Kankara. El 21 de mayo de 2021 se informó que Chekahu murió en una operación realizada por ISWAP. Durante el asalto, muchos de los combatientes de Chekahu fueron neutralizados o ya trabajaban con ISWAP para no ser capturado. Chekahu detonó su propio chaleco suicida, matándose a sí mismo y a un comandante del EIL. El 5 de junio se hizo público un mensaje interno de Abu Musab al-Barnawi, líder del grupo yihadista Estado Islámico de la provincia de África Occidental, ISWAP, confirmando la muerte de Chekahu. El periódico 2021. Relación de Boko Haram con otras organizaciones terroristas. A lo largo de su historia, Boko Haram mantuvo relaciones con diferentes grupos armados de orientación islamista. Para empezar, Muhammad Yusuf, el fundador de Boko Haram, admiraba a Osama Bin Laden y la lucha de Al-Qaeda. Al-Qaeda proveyó entrenamiento y apoyo técnico y financiero a Boko Haram a través de su filial en el noroeste de África, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Sin embargo, a partir de 2010, luego de la muerte de Yusuf, ambos grupos comenzaron a distanciarse, ya que Al-Qaeda no aprobaba los violentos ataques contra la población civil que ordenaba Abu Bakr Chekahu, el nuevo comandante del Boko Haram, CIMET 2017. La relación de Boko Haram con el ISIS se inició en julio de 2014 cuando Abu Bakr Chekahu expresó su apoyo al líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi Okereke, 2014. En 2015, ese apoyo confirmó en un juramento de lealtad, convirtiéndose Boko Haram en la provincia de África Occidental del ISIS, Husted 2021. El quiebre entre ambos grupos se dio en 2016 cuando el ISIS intentó reemplazar a Chekahu por Abu Musab al-Barnawi. La principal razón detrás de esta decisión fue que el líder de Boko Haram desobedeció la orden de al-Baghdadi de no dirigir sus ataques contra civiles musulmanes. Chekahu rechazó este intento de reemplazo, lo que llevó a la escisión del grupo. Actualmente, en el noroeste de Nigeria operan 3 grupos diferentes, los cuales esporádicamente se alían o combaten entre sí. Hamad al-Sha'al as-Sunnah Idat Swat wal Jihad Boko Haram, liderado por Chekahu, provincia de África Occidental, mantuvo su lealtad al ISIS. Azarabu, esta facción
es leal a Al Qaeda y rechaza tanto el califato de ISIS como la política de Chekov de declarar apóstatas a los musulmanes que no apoyen a Boko Haram. Los enfrentamientos entre Boko Haram e ISIS recrudecerían en las últimas semanas durante unos combates por el control del bosque de Sambisa en el noroeste de Nigeria. Falleció Abubakar Shekau, aparentemente mediante el uso de un chaleco explosivo. Conclusión: el panorama actual de Boko Haram es un poco incierto, ya que ahora que su líder Abubakar Shekau ha muerto, el liderazgo está vacante. Según varios analistas internacionales y politólogos, la muerte de Abubakar Shekau por parte del Estado Islámico en África Occidental y SWAP podría conducir al fin de la rivalidad violenta entre los dos grupos. Esto provocaría y permitiría al Estado Islámico en África Occidental absorber a los combatientes de Boko Haram y consolidar su control sobre el territorio en el noroeste de Nigeria. También podría provocarse la centralización de la atención en el gobierno y el ejército por parte de ISWAP, provocando que los esfuerzos de guerra comiencen a disminuir. El tiempo dirá qué deparará el futuro de Boko Haram y su hermano Estado Islámico en África Occidental. Fin de este ensayo.